El secreto del rey. Un cuento de Santali. Érase una vez un rey que tenía un hijo con orejas de buey. El rey estaba avergonzado de él y mantenía al príncipe escondido en una habitación del palacio. Muy pronto llegó el momento de la ceremonia del rasurado de la cabeza del príncipe. El rey llamó al barbero real de otro reino y la ceremonia se ofició en secreto. Cuando terminó, el rey llamó al barbero a su cámara personal y le advirtió: nunca le hables a nadie sobre las orejas del príncipe. Si lo haces, te encerraré en la mazmorra. El barbero prometió no decir ni una sola palabra a nadie. Pero mira por dónde, no sabía mantener secretos. Los días pasaban y su estómago comenzó a hincharse. Se lo tengo que decir a alguien, de lo contrario mi estómago estallará, pensó el barbero. Justo entonces, una idea espléndida cruzó por su mente. Trepó a un viejo árbol y rápidamente le susurró el secreto. Su estómago inmediatamente se encogió y recuperó su tamaño natural, y se sintió mucho mejor. Sin duda, el árbol mantendrá el secreto del rey, se dijo el barbero. Unos días más tarde, un tamborilero vino de visita en busca de buena madera para hacer un tambor nuevo. Se detuvo delante del mismo árbol al que el barbero le había susurrado su secreto. Es exactamente lo que estoy buscando, pensó para sus adentros, mirando el árbol. Pronto se hizo un tambor nuevo y fue al palacio para cantar ante el rey. El guarda de la entrada estaba feliz de verle. «Canta algo para complacer al rey. Hoy está de mal humor», dijo el guarda. De pronto, el tambor comenzó a cantar por sí mismo. «Tengo un secreto que nadie debería escuchar. El hijo del rey tiene orejas de buey». El guarda rápidamente agarró el tambor y gritó al tamborilero: «Nadie puede revelar el secreto del rey. Escápate antes de que alguien te atrape». Pero ya era muy tarde. El rey escuchó la canción y ordenó que le trajeran al tamborilero. El pobre tamborilero fue arrastrado al tribunal. «¡Enciérrenlo en la mazmorra!», vociferó el rey. «Pero él no lo hizo», dijo el guarda. «Fue su tambor, vuestra majestad». «Entonces encierra también al tambor en la mazmorra y castiga a todos los que han oído mi secreto», rugió el rey. Estaba tan enojado que su bigote temblaba. El guarda intervino con valentía. «Entonces, mejor que encierre a su reino entero en la mazmorra, vuestra majestad, porque todos conocemos su secreto». El rey se quedó aturdido. Miró a su ministro de más confianza. «¿Es verdad?», le preguntó. «Sí, vuestra majestad. Nunca dijimos nada, porque no quisimos contrariarle», contestó el ministro. El rey se sintió avergonzado.
Se dio cuenta de qué padre tan cruel había sido, manteniendo a su hijo escondido durante tantos años. Al día siguiente, el rey declaró día de fiesta. Hizo un desfile especial y con altanería paseó a su hijo por todo el reino. Todo el mundo ovacionó y saludó con las manos al joven príncipe, a pesar de sus orejas de buey. El guarda encabezó la procesión, seguido por el tamborilero, que hizo sonar su nuevo tambor.